Sí. El día de hoy vamos a tocar el tema del manejo nutricional del niño normal y desnutrido con diarrea. Entonces es para complementar la clase que día fue nuestra clase anterior, el día 23 que tratamos sobre diarrea. Muy bien. Entonces, como objetivos principales tenemos, ¿no?, la importancia de destacar la importancia del manejo nutricional oportuno y precoz en niños con diarrea. Vamos a revisar las ventajas de continuar la alimentación unida a la terapia de rehidratación oral en los niños con diarrea, además de reconocer la importancia de la evaluación integral de nuestros pacientes para dar las recomendaciones dietéticas adecuadas de acuerdo a la edad de cada uno de ellos. Asimismo, conocer los alimentos beneficiosos y perjudiciales en los casos de diarrea y revisar las recomendaciones especiales que tenemos que tomar en cuenta en los niñitos con desnutrición. Muy bien, en cuanto a las generalidades, tenemos que el manejo nutricional es uno de los aspectos más importantes del tratamiento del niño con diarrea aguda. Es importante corregir y evitar que el cuadro agudo se prolongue en el tiempo y evitar así su recurrencia, ¿no?, y que lleguemos a una desnutrición. Entonces, se ha demostrado que el ayuno, la desnutrición y la alteración de la microbiota intestinal disminuyen la masa del intestino, la actividad enzimática y la tasa de recambio celular, ¿no? Entonces, todos esos factores intervienen con los mecanismos de absorción, digestión y excreción de nutrientes y con los mecanismos de defensa del intestino contra los agentes invasores, ¿no? Se forma así un círculo vicioso entre diarrea y desnutrición. Tenemos que la pobreza asociada a las deficientes condiciones sanitario-ambientales, más las prácticas alimentarias inadecuadas, ¿no?, todas ellas colaboran para el mantenimiento de la diarrea, dando como una consecuencia o como varias consecuencias los síndromes de mala absorción, las infecciones frecuentes, déficits nutricionales, que en los casos graves pueden llevar incluso a la muerte del paciente, ¿no? Entonces, la diarrea más la disminución en el consumo de alimentos, ¿no?, y aparte de eso, también en la diarrea hay una menor absorción de los alimentos, más el aumento de requerimiento de nutrientes debidos a la fiebre y por la misma infección, dan como consecuencia que haya un balance negativo, que esto aumenta la pérdida de peso, ¿no?, y a la larga que ocasiona que haya una detención del crecimiento, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante continuar la alimentación durante el proceso diarreico, porque muchas madres piensan que si les van a dar de comer van a aumentar la diarrea y así se van a desnutrir más, y eso es falso. Entonces, nosotros sabemos que el epitelio intestinal, cuando está con inflamación o infección, tarda en regenerarse de 3 a 5 días. Entonces, también debemos recordar que los nutrientes en la luz intestinal estimulan el recambio celular, inducen la actividad enzimática y estimulan la función de los mecanismos regulatorios neuroendocrinos. Y todo ello favorece a la recuperación del epitelio. Entonces, hay que continuar la alimentación en los casos de diarrea lo más precozmente posible, apenas estén tolerando la vía oral, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas de continuar la alimentación unida a la terapia de rehidratación oral en niños con diarrea? Tenemos que disminuye el déficit de proteínas y energía, lo que evita el catabolismo, estimula la función intestinal y permite el mantenimiento de las enzimas digestivas. Ejerce un efecto trófico sobre la mucosa del intestino delgado, reduce las pérdidas fecales, disminuye la hipotrofia funcional y anatómica asociada con el reposo del intestino, aumenta la absorción de nutrientes y también optimiza la recuperación del peso. En cuanto a la realimentación, esta tiene que ser lo más precoz posible. Apenas termina la fase de hidratación en el caso del plan B y plan C, porque en el caso del plan A, ¿no?, mientras vamos dando las sales de hidratación oral, ¿no?, muchas veces el paciente se encuentra en espera de su examen directo de heces, ya puede ir recibiendo lactancia materna, por ejemplo, ¿no? Ahora, vemos también que la realimentación favorece desde el punto de vista trófico al intestino lesionado, disminuye la permeabilidad intestinal secundaria a la infección, mejora el estado nutricional, no solo en la ganancia de peso, ¿no?, sino que también vemos sus factores benéficos sin empeorar ni prolongar el proceso diarreico.
No aumenten entonces los vómitos ni la posibilidad de desarrollar intolerancia a la lactosa ni alergia a las proteínas de leche de vaca. Aumenta el bienestar del niño al poder comer y sin restringirse en los alimentos que él solía comer. Debe ser gradual, oportuna, precoz, completa y adecuada, a fin de ofrecer el aporte necesario de calorías, proteínas, lípidos y carbohidratos. Es necesario también que nosotros, para dar una recomendación dietética adecuada, conozcamos bien en forma integral a nuestro paciente. Sabemos que es muy importante una historia clínica completa, ¿no? Tenemos que saber la edad, el género, el apetito, cómo se encuentra, cómo está la tolerancia oral, la alimentación actual, cómo se viene realizando. Es importante también que indaguemos si es que la mamá conoce el peso previo antes de que enfermara el pequeñito, ¿no? Para de ahí determinar la intensidad o grado de la deshidratación. Y en etapas posteriores, cuál es la secuela en el estado nutricional de ese niño y cómo va siendo su ganancia, su recuperación de peso. En cuanto a los antecedentes patológicos, ¿no? Hay que preguntarle los vómitos, las características, la cantidad, la frecuencia, el contenido. Si es que hay presencia de dolor abdominal, hay que saber las características de las deposiciones. En base a esas características, nosotros ya sabemos que pueden ser acuosas, disentéricas, con restos de alimentos, o sea, disentéricas o no. En el examen físico es muy importante el examen físico completo, ¿no? En el cual es muy importante tener la antropometría, el peso, la edad, la talla para la edad, el peso para la talla, la circunferencia del brazo izquierdo también es importante para la valoración nutricional, el estado de hidratación, los signos de déficit nutricional, los signos de deshidratación también, si hay o no distensión abdominal, cómo están los ruidos hidroaéreos, ¿no? Entre otros. Entonces, esta alimentación durante la etapa de diarrea, ¿no? La realimentación, se indica en pequeñas cantidades de alimentos, ¿no? En cada comida, para no exceder la capacidad intestinal de absorción y ayuda a que desaparezcan los episodios eméticos al corregir la acidosis, igual que la terapia de rehidratación oral. Entonces se divide por lo general en 5 a 6 tomas al día, ¿no? Y en los niños más pequeños es necesario darle en 6 a 8 tomas al día. Hay que mantener un porcentaje balanceado, ¿no? De los diferentes tipos de nutrientes y considerar las raciones de alimentos según la edad del paciente. Entonces, más o menos para que tengan una idea, están en esas dos tablas, ¿no? Las raciones al día por grupos de alimentos para lactantes y preescolares, ¿no? Y a la mano derecha está para los escolares y adolescentes. La fórmula dietética, entonces, completa, balanceada, debe estar con los 3 elementos básicos, ¿no? Los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Los carbohidratos deben cubrir el 50-60% de nuestra dieta o de la dieta de los pequeños con diarrea, minimizando los azúcares simples. Las proteínas, 13 al 15%, de preferencia de alto valor biológico. Y las grasas, del 30 al 35%, y solo un 10% de grasas saturadas y 1% de grasas trans, ¿no? Primeramente los carbohidratos. Sabemos que la lactosa ofrece gran aporte calórico al niño en crecimiento, en especial en los lactantes, ¿no? Y es facilitadora de la absorción de calcio, de magnesio y manganeso. La fermentación de la lactosa en el intestino distal produce ácidos grasos volátiles que aportan calorías al epitelio del colon. Y durante la enfermedad aguda no está indicado suprimir la lactosa, ¿no? Entonces, ojo, en la enfermedad aguda ya no está indicado suprimir la lactosa porque anteriormente, en todos los casos de diarrea, retirábamos la lactosa, la leche y sus derivados. Pero ahora, ¿no? Ya todos los estudios corroboran que ya no sería necesario indicar en la etapa aguda la lactosa. Pero sin embargo, si vemos que esta diarrea ya se hace persistente, ¿no? Se prolonga en el tiempo y se evidencia intolerancia a la lactosa, requerida por la madre también, el tratamiento consiste en eliminar recién los alimentos que la contengan por 2 semanas y reintroducirlos en forma gradual. El riesgo de las dietas sin lactosa es la reducción del aporte de calcio en la dieta. Es recomendable también la disminución de jugos de frutas y bebidas de alto contenido de azúcar
porque pueden empeorar el proceso de diarrea, puesto que son hiperosmolares. En cuanto a las proteínas, el aporte proteico ha de realizarse acorde a la edad, manteniendo la alimentación habitual sin indicar fórmulas especiales, extensamente hidrolizadas o sin lactosa, ¿no? Se tienen que continuar las fórmulas que habitualmente estaba recibiendo el pequeño. Sí es que estaban recibiendo fórmulas, ¿no? Pero lo ideal es la lactancia materna exclusiva, como siempre lo decimos. No se recomienda la utilización de fórmulas de soya en el niño con diarrea aguda. La fuente proteica debe ser de alto valor biológico e iniciarse con proteínas hipoalergénicas obtenidas de las carnes blancas de aves de corral, como el pollo o las carnes magras. En cuanto a los lípidos, desde el punto de vista calórico-energético, las grasas representan una fracción muy importante en la edad pediátrica. Se requiere un alto aporte calórico en la dieta, tanto en la fase activa como en la fase de recuperación del proceso diarreico, ¿no? Y sabemos que la diarrea produce una dilución de los ácidos biliares que causa disminución de la concentración micelar, lo cual restringe la absorción de grasas y crea cierto grado de esteatorrea. Por lo tanto, no se debe realizar la limitación excesiva del contenido de grasa en la dieta. En pacientes desnutridos con diarrea aguda, una dieta baja en grasas puede agravar la desnutrición y generar un cuadro de diarrea persistente. Por otro lado, el consumo excesivo de grasas durante el periodo diarreico es contraproducente, condiciona un retardo en el vaciamiento gástrico y favorece la emesis. Indicamos una dieta normolipídica acorde a la edad del paciente durante el episodio de diarrea aguda. La ingesta diaria de grasas saturadas, como hemos mencionado anteriormente, no debe superar el 10% y no más aporte del 1% de grasas trans. La selección de grasas de origen vegetal es fundamental y siempre es bien tolerada. Se pueden utilizar aceites vegetales líquidos como el aceite de maíz, canola o de oliva, de primera elección, porque cubren los requerimientos de grasas monoinsaturadas y de ácidos grasos omega 6 y 9 y aportan triglicéridos de cadena media. Las grasas monoinsaturadas se encuentran en el aceite de oliva, en el maní, en la canola, la palta, nueces y semillas. Las grasas poliinsaturadas se encuentran en muchos aceites vegetales, incluyendo el cártamo, maíz, girasol, la soya, aceites de semilla de algodón, así como en los frutos secos y semillas. Los ácidos grasos omega 3 se encuentran en las semillas de lino, nueces y algunos pescados grasos como salmón, arenque, atún y sardín. El contenido de ácidos grasos omega 3 es superior en el aceite de oliva y canola. El aporte de ácidos grasos monoinsaturados mejora la respuesta del desarrollo psicomotor, la función intestinal y ofrece un adecuado nivel de vitamina E. El aceite de soya debe restringirse a aquellos pacientes con antecedentes de atopía. El resto de aceites vegetales contienen elevados niveles de grasas saturadas, por lo cual se recomienda su uso de rutina en la dieta infantil. Deben evitarse alimentos con alto contenido de grasa, las cremas o la grasa visible en las carnes, la piel de los animales, las vísceras y salsas, entre otros. No usar grasas en forma excesiva para la preparación de los alimentos, es decir, evitar las frituras, los alimentos rebozados o empanizados. Y no se recomienda añadir alimentos untados ricos en grasas saturadas y grasas trans como la mantequilla, margarina, crema de leche, la nata, el suero o la manteca en este periodo. En cuanto a la alimentación, en aquellos pequeñitos menores de 6 meses, ¿no? El niño debe continuar con la lactancia materna más frecuente y a libre demanda, como hemos dicho, ¿no? Desde el inicio de la diarrea. Las ventajas de la leche humana es que tiene una baja carga renal de solutos, tiene una excelente digestibilidad y propiedades inmunológicas que permiten proteger la mucosa intestinal contra agentes infecciosos agresores, además de disminuir problemas de intolerancia por reacciones alérgicas. Si el niño recibe lactancia mixta, insistamos en que reciba lactancia materna en forma exclusiva. Si no recibe lactancia materna, puede continuar ingiriendo su fórmula usual, ¿no? En forma más frecuente y en la cantidad que tolere, después de un plan B de rehidratación oral. Es decir, la lactancia materna debe continuar desde el inicio de la diarrea, pero si el paciente, qué sé yo, no cuenta con su madre está en el hospital, por algún motivo muy grave, no recibe
lactancia materna exclusiva, como es el caso, qué sé yo, de una paciente que se encuentra hospitalizada, que la acaban de operar y se encuentra en el hospital y el pequeñito está en casa, ¿no? De un motivo muy grave que no reciba leche materna, puede seguir con su fórmula, pero después de la hidratación plan B, por ejemplo, que estaba recibiendo, ¿no? No se requiere ninguna dilución de la fórmula láctea, ni el uso de fórmulas especiales como de soya o con proteína extensamente hidrolizada como se pensaba antes. Si el niño es muy pequeño, siempre, y cuenta con la mamá que está viviendo con él, lo importante es la relactación. Siempre fomentar la lactancia materna exclusiva en los menores de 6 meses. En cuanto a los niñitos ya mayores de 6 meses, continuamos con la lactancia materna, aumentamos la frecuencia y seguimos con la alimentación complementaria habitual. Se recomiendan alimentos absorbentes o astringentes, los cuales contienen polisacáridos con propiedades coloidales como la pectina, ¿no? Entonces, esta pectina, ¿en qué alimentos se encuentra la pectina? En la manzana, en la pera, en el durazno, en el zapallo, en la zanahoria y en el plátano, por ejemplo. Y asimismo de dextrina. Y la dextrina se encuentra en el arroz, en el plátano, en la papa, en la yuca o en el ñape, que acá es conocido como la pituca, que disminuyen el número de evacuaciones y aumentan su consistencia. Hay que evitar el consumo de alimentos ricos en fibra insoluble, por ejemplo, ¿no? Transitoriamente la espinaca, la selga, la remolacha, entre otros, y suministrar una fuente proteica de alto valor biológico e hipoalergénica, ¿no? Por ejemplo, el pollo o la carne magra. Los vegetales y las frutas pueden ser administrados en sopas espesas, purés, jugos o compotas naturales y fortificados con harina de maíz o arroz sin agregado de azúcar, evitando aquellos que estimulen el peristaltismo intestinal, por lo cual han de licuarse de preferencia un breve periodo de tiempo mientras dura la diarrea y colarse para reducir el aporte de fibra que depleta los ácidos biliares que interfieren en la lipólisis, emulsificación y difusión a través de la membrana intestinal. Evitar los alimentos en forma de trozos porque incrementan el peristaltismo intestinal. Seguimos con los niños mayores de 6 meses. Los alimentos hay que ofrecerlos en taza y cuchara. Las fórmulas deben ser suministradas a dilución normal para evitar el bajo aporte calórico y de nutrientes. Preferiblemente son mezcladas con cereales como el arroz, por sus propiedades absorbentes y astringentes. No endulzar las bebidas con azúcar, miel o panela. No utilizar jugos o compotas industrializados. No suministrar bebidas recreativas, aquellas bebidas deportivas, o las maltas, o refrescos, o jugos envasados, ni gelatinas, debido a que incrementan la carga osmótica por la gran cantidad de azúcares, las que al mismo tiempo son fermentadas por las bacterias y aumentan el peristaltismo y por ende el gasto fecal. No introducir alimentos nuevos durante el proceso diarreico porque predispone a rechazos y vómitos por parte del bebé. Ofrecer alimentos en poca cantidad y de forma frecuente. Durante la etapa de recuperación, al mejorar el apetito, ofrecer al paciente una ración adicional a su alimentación habitual, por más del doble del tiempo que duró el proceso diarreico o hasta recuperar su peso. En niños mayores, brindar alimentos de acuerdo a sus preferencias alimentarias. Tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas y culturales del grupo familiar para realizar las indicaciones alimentarias. El uso de fórmulas especiales como de soya o libres de lactosa se recomienda solo en el caso de diarrea persistente, diarrea crónica y para la realimentación de los niños desnutridos graves. Ha sido demostrada la importancia del zinc y magnesio en la prevención y tratamiento de los episodios diarreicos. Aquellos alimentos que es mejor no darlos en esta etapa de la diarrea por su alto contenido de azúcar y sodio son los refrescos, infusiones, jugos azucarados y caldos de pollo sintéticos, que pueden empeorar la diarrea por su efecto osmótico y facilitar el desequilibrio hidroelectrolítico. El té es una bebida de bajo contenido de sodio, pero contribuye a la depresión de potasio, es por eso que hay que tratar de evitarlo. Las gelatinas tienen bajo valor calórico y poco aporte proteico, por eso su uso no brinda valor nutricional. Durante la convalecencia hay que dar mayor cantidad de alimentos, tanto como quiera o pueda comer el paciente. Hacer que recupere el patrón de crecimiento normal es nuestro objetivo.
En el niño eutrófico, una comida extra por 2 semanas. En el niño desnutrido con diarrea persistente, por más tiempo. Hacer el seguimiento periódico del control del peso, consejo nutricional y control del carnet de crecimiento en cada uno de nuestros pacientes con diarrea es lo más adecuado. ¿Cuáles serían las medidas de prevención? Es importante educar a la familia sobre la prevención y tratamiento de la diarrea, indicándoles que la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida es muy importante. No es necesario agregar agua ni otros líquidos a la lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses de vida. Por otro lado, la lactancia materna más la alimentación complementaria hasta los 2 años de edad. El lavado de manos con agua y jabón después de haber tenido contacto con heces, antes de preparar los alimentos del paciente y antes de darle de comer al niño. Es importante el uso de agua hervida. También la manipulación adecuada de los alimentos, con el lavado adecuado de los mismos, prepararlos inmediatamente antes de ser consumidos. Si pasan más de 2 horas, es mejor cocinarlos nuevamente a 70 grados centígrados, refrigerar los alimentos que no se vayan a consumir de inmediato, darle a comer al niño en taza y cuchara limpia, no usar biberón porque el biberón también predispone a la contaminación y posteriormente al nuevo suceso de una nueva enfermedad diarreica aguda. Hay que proteger los alimentos de los insectos, roedores y otros animales. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una disposición adecuada de la basura y de las excretas. Es importante también hacer énfasis en las inmunizaciones completas de los pacientitos, ¿no?, que se han estado descuidando últimamente por esto de la cuarentena, de la pandemia. Hemos visto que la familia ha tenido problemas con llevarlos a sus pequeñitos a vacunarlos, ¿no? Pero ya felizmente que ya hace unos meses ya nuevamente están cumpliendo con sus vacunas. También es importante fomentar el uso de alimentos ricos en caroteno como el zapallo, el mango, la zanahoria y alimentos fortificados en la medida de lo posible. Ahora, la alimentación del paciente que ya tiene un cierto déficit nutricional, ¿no? Es importante porque estos pacientitos tienen un mayor riesgo de complicaciones agudas y o prolongación del proceso de la diarrea y por ende una alta o mayor mortalidad que los pacientes que no sufren de desnutrición. Cursan estos pacientitos con alteraciones de la absorción para diferentes nutrientes en yeyuno y por ácidos biliares en ilio. Los requerimientos calóricos para el inicio de la recuperación nutricional son mayores de 120 calorías por kilo por día. La intolerancia a disacáridos es común, por lo cual empeora la diarrea osmótica y aumentan los requerimientos hídricos. En lactantes desnutridos, con sospecha clínica de intolerancia secundaria a la lactosa, debe indicarse una dieta libre de ella, la cual se mantendrá por tiempo prolongado hasta que mejore el estado nutricional. En caso necesario, se recomiendan fórmulas extensamente, o mejor dicho, exentas de lactosa o de soya o con proteínas extensamente hidrolizadas. La ingesta de lactosa a razón de 1.9 gramos por kilo por día es tolerada, por lo cual no debe omitirse la lactancia materna, cuyo aporte es de hasta un 30% de las calorías totales de la dieta. El aporte calórico inicial debe ser entre 50 y 75 kilocalorías por día, con un incremento progresivo durante 5 a 7 días y no mayor de 20 kilocalorías por día, hasta alcanzar entre 130 y 150 kilocalorías kilo día. Evitar el aumento de volumen e intensidad calórica al mismo tiempo. El aporte proteico ha de comenzar con 1 o 2 gramos al día, por kilo por día, y debemos subir a 3 a 4 gramos por kilo por día, solo cuando se logre un aporte calórico adecuado y no antes. Los requerimientos de potasio, calcio, fósforo, magnesio y minerales traza son importantes. Los suplementos vitamínicos y minerales en niños desnutridos de primer a segundo grado y con diarrea persistente serían la vitamina A, 400 unidades internacionales por día, folato 50 microgramos por día, cobre 1 miligramo por día, magnesio 50 a 80 miligramos por día, y el fierro es cuando ya esté recuperado el niño del todo, haya buena tolerancia y de acuerdo a la cantidad de hemoglobina. Y el suplemento de zinc es de 10 a 20 miligramos por día por 14 días. Es 10 a 20 miligramos por día por 14 días.
Ya más bien los pacientitos con desnutrición severa hay que tomar algunas pautas especiales. Felizmente que en nuestro medio ya no estamos viendo como hace varias décadas niños desnutridos severos tipo kwashiorkor o marasmáticos. Ya la verdad es que casi no se ven en el ambiente hospitalario, ¿no? Y menos en consulta ambulatoria. Pero si se nos presentara el caso, ¿no? En el caso de que ustedes estén haciendo sus serums o tengan oportunidad de ver este tipo de pacientitos, ellos deben ser hospitalizados porque tienen un alto riesgo de complicaciones. Son la diarrea persistente, la intolerancia a la lactosa, la mala absorción de proteínas, infecciones intercurrentes y con una alta mortalidad. Entonces, si bien es cierto, todas esas patologías los pueden llevar a este estado carencial, como también al estar bajo este estado pueden sufrir todas estas complicaciones, ¿no? Como dijimos antes, es un círculo vicioso. Y estos pacientes deben ser evaluados por un equipo multidisciplinario. Entonces, es importante también tomar en cuenta que en la evaluación y tratamiento del estado de hidratación en un niño desnutrido hay algunos signos que no son confiables. Por ejemplo, el signo del pliegue. En un paciente marasmático, ¿no? De por sí tiene una disminución del tejido celular subcutáneo y puede parecer que el signo del pliegue está todo el rato positivo, entonces no es un signo fiable. Los ojos hundidos de igual manera, en un paciente marasmático vamos a ver que tiene los ojos hundidos, están irritables por su mismo estado carencial y la ausencia de lágrimas. Todos esos no son fiables. Entonces sí, más bien son confiables en estos pacientitos desnutridos, la boca y las lenguas secas, que bebe con avidez. ¿Alguien me estaba hablando algo? Luciana, ¿me estabas diciendo algo o no ha aparecido? No ha aparecido. No, espera. Ya, Lucianita, pensé que me estabas diciendo algo. Porque todavía estamos ahora, ¿no? Todavía nos falta 15 minutitos ya. Bueno, la boca y la lengua secas sí son signos fiables. Que el pequeñito beba con avidez también. Las extremidades frías, el llene capilar, el pulso filiforme. Esos son signos fiables, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, que tengamos una deshidratación de segundo grado en un pequeñito con kwashiorkor, el pequeñito con kwashiorkor ya sabemos es el de acá, ¿no? Entonces son pequeñitos que se ponen apáticos, una apariencia triste, la cara de luna llena, ¿no? Por los edemas, hay lesiones en piel, la resequedad y las lesiones en piel, tienen el cabello como una bandera, ¿no? Rojizo por sectores y quebradizo. Muchas veces las mamás piensan que, ay, mi hijito está rubio porque les comienza a cambiar por mechones, ¿no? Y así como si se hubieran hecho iluminación. Y no es otra cosa que está empezando una desnutrición, ¿no? O ya, mejor dicho, una desnutrición avanzada. Hay un adelgazamiento muscular con presencia de escasa grasa, ¿no? Y sobre todo se les ve edematosos, ¿no? Por eso es que se les ve abotagados. Entonces, esos pequeñitos como el shortcore, en ellos sí tenemos que tener mucho cuidado porque ellos están teniendo el edema, ¿no? En todo su cuerpito, ¿no? Entonces hay tercer espacio. Entonces, el plan B debe ser alargado en 12 a 24 horas, ¿no? Y el volumen de sales de hidratación oral de 80 a 100 centímetros cúbicos por kilo. Las sales de hidratación oral, darlas al medio, es decir, un sobre más 2 litros de agua más 2 a 20 gramos. Cloruro de potasio al 20%, 15 cc. Y hay que estar observando constantemente los signos de sobrehidratación. En cambio, en el niño marasmático, entonces el niño marasmático es este que tenemos acá a la izquierda, ¿no? El cabello es casi normal, ¿no? Tiene una cara de viejito por la emaciación, por la falta de grasa. Las bolsas de bichate se encuentran deprimidas, por eso es que te aparenta una cara de viejito, ¿no? Los ojitos un poco hundidos, y por lo general, por eso es que el signo de tono ocular o los ojos hundidos no es fiable en este caso, ¿no? Y como tiene escaso celular subcutáneo, por eso es que parecen viejitos y el signo del pliegue parece positivo. Entonces la piel es seca y plegadiza, ¿no? Las extremidades son flácidas, el peso está muy bajo. Hay una disminución del tejido muscular y también del tejido adiposo. No hay edemas, ¿no? Por eso lucen flaquitos, muy emaciaditos. En los casos de marasmo, el plan B es igual que el niño eutrófico más bien. Ya cuando tenemos una deshidratación grave como kwashiorkor, ¿no? Como son pacientes hemodiluidos,
¿no? Y tienen una baja reserva cardiovascular, estos pequeñitos rápidos se nos pueden morir si es que hay una infección sobreagregada. Hay que tener mucho cuidado con la mortalidad de estos pequeños. Muy rápido se les pueden descompensar. Hay un defecto también en la excreción urinaria. Entonces, cuando ellos rápidamente pueden entrar a un choque hipovolémico con una pérdida de peso del 2 a 3%. El tratamiento del shock hipovolémico, ¿no? Se puede administrar el plasma o una solución caloidal o cloruro de sodio. Si es que no tenemos las anteriores, también se podría utilizar el cloruro de sodio 9 por 1000, 20 a 30 cc por kilo por hora. Y luego administrar 60-80% del requerimiento hídrico normal con la polielectrolítica o dextrosa con electrolitos. ¿No? El sodio, 6 a 7 mil equivalentes por kilo por día, el potasio, 6 a 7 mil equivalentes por kilo por día. Y se puede preparar una solución de dextrosa al 5%, sodio de 40 a 50 mil equivalentes por litro y potasio de 30 a 40 mil equivalentes por litro. En lo posible, utilizar la vía oral o la sonda nasogástrica. Evaluar permanentemente los signos de sobrehidratación, ¿no? Hay que tener en cuenta el déficit de potasio, que es importante en estos pequeñitos. Entonces, muchas veces es necesario preparar una solución de potasio que contenga 1 mil equivalente por centímetro cúbico. Y entonces el cloruro de potasio 7.5 gramos más 100 cc de líquido, ¿no? De agua, y dar 4 cc por kilo por día por 2 semanas para suplir el potasio que estos pequeñitos lo tienen muy bajo. Entonces, en el niño desnutrido con diarrea, la realimentación precoz es importante. Es importante también evitar el ayuno. Es importante también continuar con la lactancia materna durante la rehidratación. La madre debe permanecer junto al niño. Las fórmulas adecuadas de fácil preparación, de buena tolerancia, baja osmolaridad y alta densidad calórica. Teniendo en cuenta en la dieta las proporciones de carbohidratos 45%, grasas 45%, proteínas 10%. Las calorías, en el caso de los pacientitos con kwashiorkor, van inicialmente de 50 a 75 calorías por kilo por día y van aumentando de 20 a 25 calorías por kilo por día cada 3 o 5 días. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a una cantidad de 100 calorías por kilo por día. Y esto cuando ya funde edemas, no antes, ya es cuando funda los edemas. Y en el caso de los pequeñitos con marasmo, son 100 calorías por kilo por día, hasta llegar a 150 a 200 calorías por día gradualmente. Las proteínas a iniciar de 1 a 1.5 gramos por kilo por día, aumentamos de 3 a 4 gramos por kilo hasta llegar a 3 a 4 gramos por kilo por día. El requerimiento hídrico de los pacientes con kwashiorkor es de 80 cc kilo día y en el caso del pequeñito con marasmo es de 100 cc kilo día. Hay que evitar el aumento del volumen y densidad calórica al mismo tiempo. Hay que dar alimentos por vía oral. Si no es posible la vía oral, también se puede poner por sonda nasogástrica, aunque este es más incómodo. Y la vía parenteral, y eso en los casos excepcionales. Prácticamente no utilizamos en nuestros pacientitos, especialmente en los kwashiorkor, la vía parenteral porque hay mucho riesgo de sobrehidratación y de una insuficiencia cardíaca. Se pueden descompensar muy rápidamente los pequeñitos con esta patología. La dieta es fraccionada, ¿no? Y más aún que los niños que están bien nutridos, que cursan con diarrea. Si a los otros se les da 5 o 6 veces al día, o en los más pequeñitos de 6 a 8 veces al día, en esos pequeñitos todavía más fraccionada, ¿no? De 8 a 12 veces por día, cada 2 horas hay que darles, ¿no? Por eso es que hasta 12 veces al día se les puede dar. Poco volumen, semisólida, densidad calórica más o menos de 1 caloría por centímetro cúbico. Entonces, la dieta de alimentación inicial, o sea, 100 calorías o 100 centímetros cúbicos, y se puede dar a base de los alimentos más comunes como arroz, maicena, fideos, papa, más aceite vegetal, azúcar. Si cursa con intolerancia a la lactosa, hay que dar fórmulas exentas de lactosa, la leche de soya o leche con proteínas extensamente hidrolizadas, según el caso, ¿no? La dieta libre de lactosa en estos pequeñitos sí con la diarrea persistente o los desnutridos, eso también es importante porque la mayoría tienen intolerancia a la lactosa, ¿no? Y si está con leche materna, eso sí es importante continuar con la lactancia materna. Entonces, en estos pequeñitos desnutridos, ¿cuáles serían los suplementos de vitaminas?
La vitamina A, cuando hay signos de vitaminosis, ¿no? En menores de un año, de 50 a 100.000 unidades por día, por 2 días, y repetir, ¿no? por 2 días, y luego repetir a los 14 días. En cambio, los mayores de un año, 200.000 unidades internacionales por día, por 2 días, y repetir en 14 días. Si no hay signos de vitaminosis, una sola dosis. Entonces, esta es la indicación a aquellos que están con desnutrición, diarrea persistente, sarampión. Ahora, de ácido fólico, 100 microgramos por día. También administramos el complejo B, la vitamina C, la vitamina E, 400 unidades por día, la vitamina K, 1 miligramo por kilo, una sola dosis, y no más de 10 miligramos según el peso, ¿no? En cambio, ahora tenemos en cuanto a la terapia nutricional en el niño desnutrido con diarrea, ¿no? El hierro lo damos una vez que el paciente ya se haya recuperado y que nos aseguremos que no tiene ningún cuadro infeccioso de tipo bacteriano, ¿no? Y de acuerdo a la hemoglobina, ¿no? Si es que está con anemia y según la edad también ya le calcularemos la dosis adecuada. En cuanto al zinc, como lo habíamos indicado en la clase anterior, la dosis es de 10 miligramos a 20 miligramos por día por 14 días. El cobre, 0.2 miligramos por kilo por día. El selenio, 40 a 50. El selenio es de 40 a 50 microgramos por kilo por día. El yodo en las zonas endémicas nada más. El calcio, de 25 a 35 miligramos por día. Y el magnesio, de 3 a 5 mil equivalentes por kilo por día. El potasio, de 5 a 6 mil equivalentes por kilo por día. Muy bien chicos, sé que tienen su examen más tarde de neonatología, ¿no? Y también quise cumplir también con el horario para que haga uso de la palabra el doctor de los Ríos, que es el que me sigue en las exposiciones. Ya, agradeciendo mucho la atención brindada, entonces me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Por si acaso, chicos, a